Hola, sean todos bienvenidos al canal. Yo soy Mari y hoy vamos a realizar el paso a paso de esta hermosa bolsa. La verdad que me la han pedido bastante y hoy la he elaborado para ustedes. Miren qué hermosa. Está realizada con un punto fantasía que está bastante en tendencia. Hemos elaborado esta base desde cero. Miren el acabado del punto y la combinación de colores. Qué hermosa. También hemos elaborado esta asa. Miren qué preciosa. Si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas clases. Recuerda que aquí aprendemos de una forma rápida, fácil y sencilla y las clases son totalmente gratuitas. Te invito a que compartas este contenido en tus redes sociales para que nuestra comunidad crezca y me motives a seguir compartiendo estos hermosos tutoriales contigo. Ahora sí, vamos al paso a paso. Estos son los materiales con los que vamos a trabajar este proyecto. Aquí tengo tijeras, cinta métrica, aguja lanera, 2 argollas mosquetón, estas son de 3 centímetros de diámetro, 4 marcadores de punto, aguja de tejer de 3 milímetros, esta es para esconder las hebras, y la aguja principal con la que vamos a trabajar es de 6.5 milímetros. Aquí tengo 2 saldos de trapillo, este es tipo pluma y tenemos 300 gramos de cada color. Si deseas adquirir este material, en la descripción del video te voy a dejar el enlace a su página de compras. Los dos colores tienen una medida de 3 centímetros de ancho. Vamos a comenzar trabajando con el café. Cuando vayas a trabajar combinación de colores, asegúrate de que todos tengan las mismas medidas para que el proyecto te pueda quedar parejo. Vamos a realizar un nudo deslizado. Vamos a tejer ahora 8 cadenetas. Tenemos orejita en el ganchillo. Tomamos hebra y deslizamos dentro de esta. Tenemos la primera cadeneta, la segunda. Vamos a seguir trabajando hasta realizar las 8. Aquí tengo las 8 cadenetas. No vamos a contar el punto deslizado del inicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a realizar ahora una cadeneta adicional y esta va a ser nuestro punto de altura. Vamos a comenzar trabajando lo que va a ser la base de nuestro bolso. Va a ser una base pequeña. Si usted desea realizar una base más grande, en la descripción del video le voy a dejar el enlace del paso a paso de cómo debes realizarla. Vamos a trabajar dándole la vuelta a la cadeneta. De la parte de atrás vamos a ver unas lomitas. Vamos a pasar la aguja no en la primera lomita sino en la segunda. Recuerden que esta es nuestro punto de altura. Pasamos de la parte de abajo de la segunda cadeneta y encima de cada lomita vamos a hacer un punto bajo hasta llegar a esta última lomita. Pasamos la aguja debajo de la segunda cadeneta, tomamos hebra, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Aquí tenemos nuestro primer punto bajo. Vamos a pasar la aguja debajo de la siguiente lomita. Y así vamos a trabajar hasta llegar a la última. Vamos a realizar el último punto y aquí vamos a hacer un aumento triple, quiere decir 3 puntos dentro del mismo punto porque vamos a comenzar a darle la forma ovalada a la base. Realizamos el primer punto y aquí vamos a colocar un marcador para saber que aquí inició el aumento. Vamos a realizar el segundo punto dentro de ese mismo punto y en ese mismo punto vamos a hacer el último para completar los 3 puntos. Colocamos en este último punto un marcador. Vamos a trabajar ahora puntos bajos y lo vamos a hacer
pasando la aguja debajo de toda la cadeneta. Miren que aquí está la cadeneta completa. Pasamos debajo de toda la cadeneta y vamos a realizar puntos bajos. Estos van a ser sencillos, sin aumentos. Estamos aquí en el último punto. Miren que aquí se ve la última cadeneta. Vamos a pasar la aguja debajo de esa cadeneta y vamos a hacer un punto. Los aumentos ya les muestro dónde los vamos a realizar. Aquí tenemos la primera cadeneta de este lado y aquí podemos ver un punto. Miren aquí donde se ve la cadeneta. Debajo de esa cadeneta vamos a realizar el aumento triple de este lado. Miren aquí. Miren que aquí está el primer punto que realizamos y esta cadeneta viene siendo el punto de altura que realizamos al inicio. Miren. Vamos a pasar la aguja debajo de ese punto y vamos a realizar el primer punto. Va a estar un poquito ajustado. Pueden ayudarse con una aguja más delgada. Aquí tenemos ya el primer punto. También vamos a colocar un marcador. Vamos a realizar el segundo punto. Y ahí mismo vamos a realizar el tercer punto. Vamos a colocar un marcador. He finalizado la primera vuelta. Vamos a contar los puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Esta primera vuelta la hemos finalizado con 20 puntos. Vamos a hacer el cierre de esta primera vuelta. Damos altura a esta orejita. Y en esta vuelta vamos a pasar la aguja. Aquí tenemos la primera cadeneta. Vamos a hacerlo en la segunda, porque esta segunda vuelta la vamos a trabajar de puntos bajos centrados y vamos a abrir el punto, vamos a abrir la vuelta en este primer punto. Entonces pasamos la aguja debajo de la segunda cadeneta, colocamos la orejita reservada y la llevamos hacia atrás. Abrimos, aquí ajustamos bien. Miren aquí donde se ve el punto que les había dicho, donde vamos a abrir la segunda vuelta. Lo vamos a hacer en el centro, verificando siempre que salga de la parte de atrás, en medio de estas dos hebras, debajo de la lomita. Colocamos la orejita reservada, ajustamos muy bien, tomamos hebra y llevamos hacia adelante. Damos altura y vamos a realizar el primer punto. Aquí tenemos el primer punto centrado. Vamos a hacer los siguientes puntos pasando la aguja en el centro de cada punto. Vamos a dar la altura siempre a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Y a la orejita que queda en el ganchillo, a esa no le vamos a dar altura. Esa va a quedar del mismo ancho de la aguja. ¿Esto para qué nos sirve? Para que los puntos todos nos queden parejos. Al darle altura al punto, todos nos van a quedar del mismo tamaño, porque lo vamos a hacer a la altura del que está en el ganchillo. Y a este no le vamos a dar altura, quiere decir que todas las cadenetas nos van a quedar del mismo ancho, del mismo grande, miren. Van a quedar todas parejas.
Aquí hemos realizado 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 antes de los puntos de aumento. Aquí en los puntos de aumento vamos a trabajar un aumento doble dentro de cada punto. Aquí tenemos 3 puntos, vamos a hacer 2, 2 y 2. En total serían 6 puntos. Pasamos la aguja en el centro del primer punto de aumento, verificando siempre que de la parte de atrás salga en medio de las 2 hebras. Ubicamos el centro del punto, pasamos la aguja, miren que ahí salió, tomamos hebra, damos altura y realizamos el primer punto de aumento. En ese primer punto colocamos nuevamente el marcador y ahora vamos a trabajar el otro punto dentro de ese mismo. Ya tenemos el primer aumento de este lado. Vamos a realizar el segundo. Abrimos bien el tejido y ubicamos el centro del punto. Miren aquí donde está. Pasamos la aguja. Siempre estos primeros puntos van a quedar bien ajustados. Tenemos el primero, pasamos y realizamos el segundo dentro del mismo punto. Vamos a hacer el último punto de aumento. Miren aquí donde está el centro del punto. En este último colocamos el marcador. Vamos a trabajar los 7 puntos centrados hasta llegar al punto antes del marcador. Ya realizamos los 7 puntos que van antes de los aumentos. Si notan que la base se les tuerce un poco, es normal. Siempre en esta parte tiende a doblarse. Entonces, cuando estén realizando los puntos, van acomodando de esta forma. Vamos a trabajar los aumentos dentro de cada punto. Hemos realizado puntos de aumento, 2 puntos dentro de cada punto. Así hemos finalizado esta segunda vuelta y aquí hemos realizado un total de 26 puntos. Verifiquen que tengan esa cantidad. Vamos a hacer el cierre de esta vuelta. Lo vamos a hacer pasando la aguja debajo de la primera cadeneta, de atrás hacia adelante. Colocamos la orejita reservada y llevamos hacia atrás. Vamos a trabajar la tercera vuelta también de puntos bajos centrados, así que vamos a pasar la aguja en el centro del punto anterior. Mírenlo aquí. Colocamos la orejita reservada, ajustamos, tomamos hebra, damos altura y vamos a trabajar aquí los 7 puntos bajos centrados contando este primer punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya realicé los 7 puntos. Vamos a trabajar los aumentos de este lado. En esta tercera vuelta vamos a realizar una secuencia de punto de aumento, punto bajo, punto de aumento, punto bajo, punto de aumento, punto bajo.
vamos a iniciar realizando un punto de aumento. En este primer punto colocamos nuevamente el marcador. Vamos a hacer punto sencillo, punto de aumento, punto sencillo, en el punto de aumento, finalizando con punto sencillo. Colocamos el marcador. En esta vuelta, aquí en los aumentos, hemos aumentado 3 puntos más de los que teníamos. En la vuelta anterior teníamos 6 puntos y en esta tenemos 9 puntos. Iniciamos con aumento, finalizamos con punto sencillo. Vamos a trabajar los 7 puntos bajos hasta llegar al punto del aumento. Ya estamos aquí en el punto donde tenemos el marcador. Vamos a trabajar los aumentos de este lado. Aquí ya realicé los 7 puntos y aquí finalizamos con un punto sencillo donde están los aumentos. Siguiendo la secuencia quiere decir que aquí tenemos punto sencillo y acá de este lado sigue un punto de aumento. Entonces vamos a trabajar punto de aumento, punto sencillo, punto de aumento, punto sencillo, punto de aumento y en el último punto también vamos a hacer un punto sencillo. He realizado los puntos de este lado. Iniciamos con punto de aumento y finalizamos con punto sencillo. De este lado iniciamos con punto de aumento y acá finalizamos con punto sencillo. Aquí en total en esta tercera vuelta hemos realizado 32 puntos. Hemos aumentado 3 puntos en cada esquina donde hemos realizado los aumentos y aquí en los laterales seguimos trabajando con 7 puntos en cada lado. Vamos a darle altura a esta orejita y vamos a hacer la cuarta y última vuelta. Pasamos la aguja debajo de esta primera cadeneta y vamos a realizar el cierre. Abrimos como normalmente lo hemos hecho, pasando la aguja en el centro del punto de abajo y aquí realizando los 7 puntos. Ya he realizado los 7 puntos, vamos a hacer los aumentos de este lado y aquí vamos a iniciar una secuencia de 2 puntos bajos, un punto de aumento. Vamos a trabajar los puntos bajos encima del aumento de la vuelta anterior y el punto de aumento lo vamos a trabajar encima de los puntos bajos sencillos de las vueltas anteriores. Entonces aquí tenemos 2 puntos sencillos, aumento, 2 puntos sencillos, aumento, 2 puntos sencillos, finalizando en este último punto con un aumento.
Iniciamos con los 2 puntos sencillos. Verifiquen siempre que la aguja salga en el centro del punto. Realizamos el punto de aumento. Punto sencillo. Punto de aumento. Aquí los puntos sencillos. Y aquí en este último vamos a hacer el aumento. Miren cómo nos va quedando. Vamos a trabajar los 7 puntos sencillos de este lado hasta llegar al punto donde está el aumento. Ya realicé los 7 puntos de este lado y aquí finalizamos con punto de aumento. Acá vamos a iniciar con punto sencillo. Miren que aquí está el aumento de la vuelta anterior. Sigue punto de aumento, punto sencillo, punto de aumento. Aquí los 2 puntos sencillos y aquí en el último punto finalizamos con un punto de aumento. He finalizado los aumentos de este lado y aquí en los puntos de aumento realicé 12 puntos. En la vuelta anterior, que fue la número 3, realizamos 9 puntos. En la vuelta número 2 realizamos 6 puntos y en la primera vuelta se realizó el aumento triple. Finalizamos ya esta cuarta vuelta con un total de 38 puntos. Vamos a hacer el cierre. Y con esto hemos finalizado lo que va a ser la base de nuestro bolso. Les voy a dar las medidas. De largo tiene 19 centímetros. De ancho tiene 10 centímetros y medio. Vamos a esconder la hebra sobrante. Siempre la dejo al final porque me gusta cerrar este espacio que queda aquí. Mírenlo aquí donde se ve. Entonces, si escondo la hebra en la primera vuelta, después no tengo cómo cerrar ese espacio. Entonces sacamos la hebra y aquí se ve el nudo deslizado del inicio. Vamos a soltar el nudito, solamente el nudo deslizado. Y aquí es donde aparece la magia. Miren que está abierto el espacio. De este lado no se ve, pero aquí sí se nota. Entonces vamos a jalar esa hebra con fuerza y miren ya donde ha cerrado el espacio. Ahora sí vamos a esconder la hebra debajo de todos los puntos. Aquí cortamos y en la puntica vamos a agregar un punto de silicona o vamos a hacer una costura sencilla con aguja e hilo. Esto es para evitar que la hebra se suelte. Miren, así nos ha quedado. Y de esta forma vamos a esconder todas las hebras sobrantes que nos queden en el proyecto. Vamos a comenzar a trabajar lo que va a ser el cuerpo del bolso y este lo vamos a iniciar con una vuelta que va a ser la primera de subida de puntos bajos sencillos. Recuerden que la base siempre debe finalizar con un número par. En este caso nosotros finalizamos con
38 puntos bajos. Vamos a hacer el primer punto de esta vuelta pasando la aguja. Miren que ya hemos realizado el cierre de la última y este cierre tiene una orejita con 2 hebras. Vamos a pasar la aguja de atrás hacia adelante en medio de esas 2 hebras y aquí vamos a girar de esta forma. Vamos a colocar la orejita reservada y vamos a realizar el cierre ajustando muy bien, verificando que esta hebra quede del mismo largo de las demás cadenetas. Entonces se ve un poquito más larga, vamos a seguir ajustando. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante y vamos a realizar el primer punto. Esto lo estamos haciendo para dividir lo que va a ser la base del cuerpo del bolso y aquí nos va a quedar esta primera línea. Ya les explico cómo. Vamos a pasar la aguja ahora para realizar el resto de los puntos en el centro de la cadeneta y también lo vamos a hacer en la lomita que está de la parte de atrás. Miren aquí. Entonces pasamos en el centro de la cadeneta tomando la hebra de arriba y también la lomita que queda de la parte de atrás del punto. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y debajo de la lomita que está de la parte de atrás. Tomamos hebra, damos altura, siempre a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Tomamos nuevamente hebra y cerramos. Aquí tenemos nuestro segundo punto. Vamos a trabajar los siguientes puntos. Vamos a seguir realizando puntos bajos por toda la orilla de la base hasta llegar a este último punto. Ya llegué a este último punto. Miren cómo finalizó esta vuelta. Aquí ya se ve que vamos subiendo y hemos separado la base del cuerpo del bolso con esta línea. Miren cómo va quedando. Vamos a hacer el cierre pasando la aguja debajo de la primera lomita y llevando la hebra hacia atrás. En esta segunda vuelta vamos a comenzar a trabajar el patrón de puntos con el que vamos a realizar este bolso. Este es un punto conocido como punto fantasía. La verdad que está bastante popular este punto y el resultado es muy bonito. Vamos a trabajar este punto fantasía sobre 2 puntos de base. Quiere decir que cada punto fantasía lo vamos a realizar sobre 2 puntos. Por eso es importante que al finalizar la base, esta termine con un número par para poder completar la secuencia de puntos. Vamos a realizar el primer punto pasando la aguja en el centro del punto de la vuelta anterior. Quiere decir que todos estos puntos, esta secuencia la vamos a trabajar con puntos centrados. Pasamos la aguja en el centro del punto, aquí donde se ve esta V. Miren que aquí es donde la hebra fue hacia atrás. Debajo de esa hebra está el punto. En el centro de ese punto vamos a pasar la aguja. Vamos a colocar la orejita reservada. Ajustamos muy bien. Colocamos hebra sobre el ganchillo y llevamos hacia adelante. Damos altura a esta orejita. Tratemos que esta hebra siempre esté bien organizada. Y aquí tenemos la primera orejita. Vamos a tomar nuevamente hebra, pasando la aguja en el centro del punto siguiente. Aquí vamos a acomodar la hebra para que la abertura nos quede hacia arriba.
tenemos 2 orejitas en el ganchillo. No vamos a cerrar, vamos ahora a hacer un punto deslizado. Pasamos la primera dentro de la segunda, de esta forma. Acomodamos muy bien esta hebra. Nos queda orejita en el ganchillo. Tomamos nuevamente hebra y cerramos. Aquí hemos realizado un punto bajo. Entonces miren la combinación de puntos con la que hemos realizado este primer punto. Hemos tomado hebra centrada de 2 puntos, mírenlos aquí. Hemos realizado un punto deslizado y hemos finalizado con un punto bajo sencillo. Este es nuestro primer punto fantasía. Vamos a realizar el segundo. Vamos a pasar la aguja para tomar la primera hebra y esta no la vamos a hacer en el punto siguiente, sino en el punto donde ya hemos trabajado. Vamos a entrar nuevamente en el punto donde realizamos el último punto. Ahí en el centro, aquí, esta hebra, tratemos de que esté bien organizada y que la abertura quede hacia arriba. Para el momento de tomar la hebra y llevarla hacia adelante, nos quede esta parte hacia afuera. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante, damos altura siempre a nivel de la orejita que está en el ganchillo y miren cómo quedó la hebra. Bien organizada. Entonces ya tenemos la primera orejita. Vamos a tomar la siguiente y ahora sí vamos al centro del punto siguiente. Esta sí, no importa cómo la cojamos, pero tratemos de que esté bien organizada. Tomamos hebra, damos altura. Ahora vamos a realizar el punto deslizado. Pasamos la primera dentro de la segunda. Miren que aquí tenemos ya 3 orejitas en el ganchillo. Esta siempre va a quedar para el final. Entonces vamos a trabajar ahora con estas dos. Pasamos la primera dentro de la segunda, realizando el punto deslizado. Ya aquí nos quedan 2 orejitas en el ganchillo. Ahora sí tomamos hebra y cerramos por las dos. Vamos a realizar el siguiente punto. Vamos a tomar la primera hebra. Vamos al punto donde ya trabajamos en el centro. Damos altura. Vamos al centro del siguiente punto. Tomamos la segunda hebra. Deslizamos la primera dentro de la segunda. Y vamos a hacer el cierre. A medida que lo vayan practicando va a ser mucho más fácil realizar estos pasos. Tomamos la primera hebra, la segunda, hacemos el punto deslizado, 2 orejitas en el ganchillo, tomamos nuevamente hebra y cerramos. Pasamos la aguja en el centro del punto donde ya hemos trabajado y en el centro del punto siguiente. Realizamos el punto deslizado y ahora vamos a cerrar estas 2 hebras tomando hebra nuevamente. Y miren cómo van quedando los puntos de hermosos.
Vamos a seguir realizando esta secuencia por toda la orilla hasta llegar a este último punto. Ya he trabajado toda esta vuelta. Estoy aquí en el último punto. Este lo quiero realizar con ustedes porque quiero que vean cómo va a ser el cierre de esta vuelta. Miren que aquí está el último punto. Vamos a hacer la misma secuencia que les había explicado. Vamos a pasar la aguja en el centro del punto donde ya hemos trabajado. Vamos a tomar la primera hebra. Vamos a pasar la aguja en el centro del último punto. Realizamos el punto deslizado y ahora vamos a hacer el cierre. Miren que aparentemente aquí ya finalizamos esta vuelta y si vamos a tratar de hacer el cierre, vamos a notar aquí un vacío. Miren el espacio que queda entre el último punto y el primero. ¿Cómo vamos a cubrir ese espacio? Presten mucha atención. Vamos a realizar un último punto. Ustedes van a decir dónde lo vamos a hacer. Ese último punto vamos a tomar la primera hebra en el último punto aquí donde trabajamos y la segunda hebra la vamos a tomar en el centro del primer punto donde realizamos, donde tomamos la primera hebra de este lado. Entonces vamos a unir el final con el inicio realizando un punto fantasía para cubrir ese espacio que nos viene quedando aquí. No quiere decir que nos sobró un punto ni que nos faltó un punto. Tengo todos los puntos completos. Ya estamos finalizando la vuelta, pero para que este espacio no nos quede vacío, lo vamos a cubrir con un punto. Miren cómo lo vamos a hacer. Vamos a tomar la primera hebra en el centro del punto donde ya hemos trabajado. Damos altura y vamos a tomar la segunda hebra en el centro del primer punto que realizamos. Tenemos las 3 orejitas en el ganchillo. Vamos a realizar el punto deslizado pasando la primera dentro de la segunda. Nos quedan 2, tomamos hebra y cerramos. Ahí acomodamos muy bien. Y miren que ahora sí se ha completado ese espacio. Ya he finalizado esta primera vuelta. Miren cómo se ve la secuencia de estos puntos. Miren qué punto hermoso. Siempre que finalicen una vuelta, vayan acomodándola sobre la base. Vamos a realizar ahora el cierre. Vamos a dar altura a esta orejita. Y vamos a pasar la aguja de la parte de abajo de esta primera cadeneta, de atrás hacia adelante. Este cierre lo vamos a aplicar a todas las vueltas que vayamos a realizar. Colocamos orejitas sobre el ganchillo y llevamos hacia atrás. Ya hemos cerrado esta primera vuelta. Vamos a abrir ahora la segunda vuelta de punto fantasía. Vamos a pasar la aguja en el centro del punto. Aquí, miren que aquí la hebra fue hacia atrás. En la parte de abajo está un punto. En el centro de ese punto vamos a pasar la aguja. Vamos a colocar la orejita reservada y vamos a ajustar muy bien. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante. Esta primera hebra traten de que quede bien acomodada. Ahí. Tenemos la primera hebra en el centro del primer punto. Vamos a tomar ahora la segunda hebra pasando la aguja en el centro del siguiente punto. Vamos a hacer ahora el punto deslizado. Pasamos la primera dentro de la segunda
y vamos a realizar ahora el punto bajo. Vamos a realizar el segundo punto, pasamos la aguja en el centro del punto donde ya trabajamos y damos altura a la orejita y tomamos la siguiente orejita en el centro del punto siguiente. Realizamos punto deslizado y cerramos con punto bajo. Ya he finalizado el último punto de la segunda vuelta. Vamos a hacer el punto que une el primer punto con el último. Pasamos la aguja en el centro donde hemos trabajado el último punto y en el centro del primer punto que realizamos. Tenemos 2 hebras en el ganchillo. Vamos a hacer ahora el punto deslizado y vamos a hacer el cierre de este punto. Miren cómo hemos cerrado ya esta segunda vuelta. Realizamos el cierre que normalmente hacemos y miren cómo ha quedado esta segunda vuelta de hermosa. Espero que les haya quedado clara toda la explicación hasta aquí. Voy a seguir trabajando y ya les muestro en qué vuelta vamos a realizar el cambio de color. He realizado 3 vueltas adicionales a las 2 que hicimos al inicio. En total aquí tenemos 5 vueltas. Vamos a medir para ver qué altura vamos a dejar con el primer color. Aquí tenemos 9 centímetros de alto. Aquí he cerrado esta quinta vuelta. Vamos a soltar esta orejita y vamos a cortar el trapillo. Sacamos la hebra y vamos a hacer ahora el cierre. Vamos a pasar la aguja de la parte de atrás de la primera cadeneta. Tomamos la hebra corta, llevamos hacia atrás, ajustamos un poco y vamos a realizar aquí una cadeneta. Esta la vamos a simular. Vamos a pasar ahora la aguja en el centro del último punto de la parte de atrás. Miren que acá vemos una lomita. Pasamos la aguja debajo de la lomita y que salga en el centro del punto. Tomamos la hebra y la llevamos hacia atrás. Miren cómo hemos simulado la cadeneta. Vamos a ajustarla para que nos quede el tamaño de las demás. Así hemos cerrado esta quinta vuelta. Esta hebra la vamos a esconder con la ayuda de una aguja lanera. Vamos a pasar la hebra debajo de los puntos. Aquí vamos a cortar lo sobrante. Y esta puntica que nos queda aquí, vamos a pegarla de la parte de abajo con un puntico de silicona o vamos a hacer una costura sencilla con aguja e hilo para evitar que la hebra se suelte. Continuando el proceso, vamos a abrir esta vuelta con el nuevo color y lo vamos a hacer en el centro de cualquiera de estos puntos. Voy a pasar la aguja en el centro de este punto
voy a tomar hebra nueva, llevo hacia adelante, aquí organizo para que la abertura del trapillo quede de la parte de adentro y voy a dejar una hebra larguita para ir escondiéndola debajo de los puntos. Tenemos la primera orejita del punto, vamos a pasar la aguja en el centro del punto siguiente, damos altura, tenemos dos orejitas, pasamos la primera dentro de la segunda realizando el punto deslizado. Ahora vamos a hacer el punto bajo y aquí ya tenemos el primer punto falso, punto fantasía. Vamos a realizar el segundo punto llevando el mismo proceso que hemos realizado en las vueltas anteriores. Pasamos la aguja en el centro del punto donde ya trabajamos, tomamos hebra nueva, verifiquen que esté bien organizada y vamos a pasar la aguja en el centro del punto siguiente. Damos altura, realizamos el punto deslizado y aquí realizamos el punto bajo. Continuamos el proceso. Y miren que la hebra sobrante ya la hemos ido escondiendo de la parte de atrás. Vamos a realizar ahora el punto que une los dos extremos para llevar la secuencia. Aquí, como el tono es blanco, se aprecia mejor. Si realizo el cierre de la vuelta, aquí se va a ver este espacio. Por eso, ahí hacemos un punto invisible, se puede decir, o un punto en el aire. Lo vamos a tomar en el centro del último punto y en el centro del primer punto. Ahí vamos a tomar las hebras. Miren la diferencia que se nota al realizar el punto. Este le aporta continuidad y armonía al tejido. Ya finalizamos esta vuelta y miren el cambio de color, quedó perfecto. Vamos a hacer el cierre, el que normalmente hacemos, y vamos a abrir como hicimos en las vueltas anteriores, pasando la aguja en el centro del punto, colocando la orejita reservada, llevando la hebra hacia adelante, tomando hebra nueva, realizando el punto deslizado y el punto bajo. Vamos a continuar tejiendo y ya les muestro hasta qué altura vamos a llegar, pero primero les quiero mostrar, si ven que el trapillo se les enrosca de esta forma, van a tomar la aguja y la van a colocar en medio de la abertura, van a llevar hacia abajo la uña. Miren que aquí todas las rosquitas quedaron acumuladas, van a alzar el proyecto y él va a dar vuelta de esta forma. Listo, ya desenroscamos el trapillo. Ahora sí, termino de trabajar y ya les muestro hasta qué altura vamos a llegar. Ya finalicé las vueltas, le he dado la altura a la pieza. Aquí realicé 5 vueltas, igual que realizamos en la parte de abajo. Vamos a hacer una última vuelta y esta va a ser de puntos bajos. Aquí ya he cerrado la vuelta, he llevado la hebra hacia atrás. Vamos a reservar y vamos a pasar la aguja aquí en medio de estos dos puntos. Miren que aquí es donde la hebra fue atrás, no en el centro del punto, sino en medio de los dos puntos, debajo de la hebra. Colocamos orejita en el ganchillo, ajustamos, tomamos hebra, llevamos hacia adelante, damos altura y realizamos un punto. Pasamos debajo de la cadeneta siguiente, en medio de los dos puntos, y vamos a realizar otro punto bajo.
debajo de la cadeneta, tomamos hebra, damos altura y realizamos un punto bajo. Vamos a trabajar puntos bajos encima de cada cadeneta. Ya finalicé esta vuelta de puntos bajos. Vamos a hacer el cierre, cortamos la hebra, sacamos esta orejita, pasamos la aguja de la parte de abajo de la primera cadeneta, llevamos la hebra hacia atrás, pasamos la aguja en el centro de la cadeneta, nos ubicamos en la parte de atrás, debajo de la lomita y que salga en el centro. Colocamos la hebra y la llevamos hacia atrás. Aquí estamos haciendo el cierre de estos puntos y miren cómo quedó la cadeneta perfecta. Vamos a esconder esta hebra de la parte de abajo de los puntos como les expliqué anteriormente. Ya he escondido la hebra y miren cómo nos ha quedado la pieza. Les voy a dar las medidas finales. De alto tenemos 17 centímetros y de ancho 21 centímetros. Hemos realizado un total de 12 vueltas. La primera, que fue de puntos bajos, realizamos 5 vueltas de punto fantasía con el primer color y 5 vueltas de punto fantasía con el segundo color. Finalizamos con una vuelta de puntos bajos para un total de 12 vueltas. Vamos ahora a colocar el cordón alrededor del bolso. Tomamos el color con el que iniciamos. Ya aquí ustedes deciden qué largo lo quieren. No lo voy a dejar tan largo. Para colocarlo vamos a acomodar el bolso. Miren que está completamente recto. Vamos a tomar los lados, vamos a llevar hacia adentro de esta forma. Aquí. Asegúrense que quede bien parejito. Pueden usar cualquiera de los dos lados como parte derecha porque nuestro bolso no tiene cicatriz. Entonces vamos a tomar este lado como parte derecha. Vamos a usar una aguja lanera. Vamos a contar los puntos de la parte de enfrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contamos 1, 2, 3, aquí. Miren, vamos a pasar la hebra entre el punto fantasía y el punto bajo en el centro, en ese espacio. Vamos a ir colocando de esta forma. Aquí estamos a 1, 2 puntos, 1, 2 puntos, aquí. Aquí contamos de este lado también 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aquí tiene que salir 3 puntos hacia adentro. Uno, dos, tres. De este lado, 2 puntos hacia adentro, 1 y 2. Uno y 2, aquí de este lado. 1, 2 y 3. Sale aquí. Ahí van cuadrando si les va quedando recto. Si no, sacan nuevamente el cordón y acomodan. Bueno, este parece que quedó en su lugar. Podemos decorar las punticas con punteritas o pueden usar estas bolitas
Aquí ustedes van a cuadrar qué tan largo quieren el trapillo. Y van a hacer un doble nudo en la punta de esta forma. 1 y 2. Listo. Hacen lo mismo de este lado. Vamos a realizar ahora la asa. Va a ser una asa larga. La voy a trabajar con el mismo tono con el que trabajé la parte de abajo del bolso, este tono café. La voy a trabajar con una aguja de 6 milímetros porque el trapillo finalizó un poquito más delgado. Miren. Vamos a realizar un nudo deslizado. Ajustamos y vamos a tejer una cadeneta. De aquí tenemos nudo deslizado y una cadeneta. Vamos a pasar la aguja debajo de la lomita del nudo deslizado. Miren aquí donde está. Pasamos la aguja. Tenemos 2 orejitas en el ganchillo. Tomamos hebra y pasamos debajo de la primera. Damos altura. Nos quedan 2 orejitas nuevamente en el ganchillo. Tomamos hebra y cerramos. Y aquí tenemos un punto. Y de este lado miren que nos queda otra lomita. Vamos a girar hacia la izquierda y vamos a pasar la aguja debajo de esta lomita. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante, aquí damos altura, nos quedan 2, tomamos hebra y cerramos. Giramos nuevamente a la izquierda y aquí ya podemos ver 2 lomitas, 1 y 2. Pasamos la aguja debajo de todas las 2 lomitas, la primera y la segunda. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante, damos altura, 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Giramos nuevamente a la izquierda y aquí vamos a ver nuevamente las 2 lomitas. Vamos a pasar debajo de las 2, damos altura y realizamos un punto. Este es el proceso que vamos a realizar. Giramos a la izquierda, pasamos por las 2, tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Ya finalicé la asa. Miren qué hermoso quedó este punto. Les voy a dar las medidas. De largo tiene 91 centímetros y de ancho tiene 2 centímetros. Aquí ya he cortado la hebra. Vamos a realizar el último punto. Pasamos debajo de las 2 lomitas. Tomamos hebra, pasamos por las 2. Aquí cerramos y llevamos toda la hebra hacia adelante. Esta hebra la vamos a esconder de la parte de abajo de los puntos. Y vamos a ir escondiendo de la parte de abajo. Así. Aquí estiramos. Cortamos esta hebra. Ya finalicé la asa. Miren, ya escondí las punticas. Vamos a colocar ahora las argollas. Miren estos espacios que tiene la asa. En los lados vamos a pasar la argolla en el primer espacio. Vamos a colocar ahora las argollas. Vamos a ubicarla aquí en la parte de abajo. Miren dónde está el primer punto de arriba, acá en el segundo.
de este lado y el otro aquí. Ya colocamos la asa, ya está casi listo el bolso. Voy a colocarle un último accesorio y es esta hermosa borla. Si quieres aprender a realizarla, en la descripción del video te voy a dejar el paso a paso. Se han preguntado o me han preguntado mucho cómo colocar la cadenita. Aquí les voy a explicar. Van a tomar la cadena que le quieran colocar, que no sea muy grande. La van a medir sobre la borla. Miren que aquí queda perfecta. Entonces van a abrir girando la cadena, si no es muy gruesa, gira y abre. Ya tienen la medida. Esta cadenita sobra. Aquí la sacamos. Y van a abrir esta otra cadenita de este lado. Se pueden ayudar con una pincita. La colocan sobre la otra cadena y ahí van a cerrar con la ayuda de la misma pinza. Ahí la acomodan muy bien, que quede bien acomodadita sobre el trapillo. Aquí miren que quedó, bueno, un poquito más arriba aquí. Y listo. Así colocamos la cadenita a la borla. Miren qué hermosa. Hemos llegado al final de este paso a paso. Espero que les haya gustado, que lo pongan en práctica. La verdad que el punto es muy hermoso y el proceso no es tan complicado, es muy sencillo. La combinación de colores ustedes la pueden realizar del color que ustedes deseen. Si quieren realizar esta bolsa más pequeña, reducen las vueltas a la base, o si la quieren realizar más grande, tienen que hacer la base un poquito más grande. Esta medida es adecuada, pues podemos guardar celular, la cartera, las llaves, muchas cositas, pero si tú la quieres hacer más pequeña es válida. Todo está en gusto. Yo solamente les brindo el paso a paso y la imaginación es de ustedes. Si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos tutoriales. Nos vemos en una próxima clase. Dios te bendiga. Chao.